Había comentado yo que iba a ser un solo examen para gráficos de control y la calificación la iba a poner en unidad 2 y en unidad 3. Pero académicamente hablando, pues no es viable porque son 7 cartas que yo tendría que evaluar, 7 temas que tendría que evaluar, lo que significa que para poder evaluar el 50% de esas 2 unidades, pues yo tendría que ponerte 3 ejercicios en un examen en 1 hora. Laborioso. Y entonces hay más probabilidad de fallo. Entonces no está bien. Entonces lo que hice es que lo dividí y entonces el día lunes de la próxima semana se va a evaluar unidad 2 y el día viernes se va a evaluar la unidad 3. Debe haber llegado la notificación a través de que lo tienes habilitado para notificaciones de las actividades. También se abrió una actividad que es la unidad 4, la cual va a ser evaluado con trabajos. Esa no va a haber examen. Se va a evaluar con 2 trabajos. El primero de ellos está para entregar el día miércoles de la próxima semana. Que hay que entregar ese trabajo. Posteriormente, una vez que me entregues ese, a proceder a explicar los temas de la unidad 4 y dejaremos un último trabajo de cierre. De tal manera que pues si ya no me dan para el 4 de diciembre, ya estarías libre. Si acreditas todos los exámenes, ya no me verías nada. Y posteriormente, después de del 4, es decir, el día 7 de diciembre, empezaríamos las recuperaciones a aquellos que deban alguna unidad o algunas unidades. El requisito, bueno, si de las 4 solamente pasas, ya con la recuperación, digamos que solamente pasas una unidad, entonces tendrás que hacer un extraordinario de 3 unidades en 2 horas. De las 3 unidades en 2 horas. Ese es un extraordinario. Si pasas 2, pues entonces me debes 2 solamente y te vas a recuperación de esos 2 que me debes. Nada más. Así es como funciona en este caso, porque son 4 evaluaciones. ¿Duda? ¿Queja? ¿Comentario? Yo le quiero preguntar del problema. Dígame. Ok, saqué los límites y el límite inferior, me salió negativo, es normal. Sí, es correcto, es Ah, normal. Y cuando eso sucede, siempre que eso suceda, se considerará igual a 0. ¿Por qué? ok. Porque el decir menos, usted no puede decir menos un defecto, menos una falla. Entonces, siempre que un límite de control le dé negativo, se considera igual a 0. Así es. Bien, entonces, nada más para concluir el tema de anuncios, antes de empezar, la unidad 1 ya fue evaluada. Checa Moodle para que veas tus calificaciones de los trabajos que me entregaste pendientes, ya deben de estar capturadas en el mismo apartado. Y la calificación de recuperación está capturada en el examen que hiciste de tipo ordinario, solamente que dice recuperación y tal calificación, es lo que hice. Lo hice de esa manera porque si abro recuperación y tareas para todos, entonces a todos les está afectando, a los que ya pasaron, entonces les toma en cuenta esas actividades cuando los que ya pasaron en realidad no tenían por qué haberlas presentado. Entonces por eso es que les pedí que checaran su calificación y cualquier situación en particular me lo hicieran saber. Entonces ese proceso ya lo pasamos. Ya lo checaron ustedes, se supone, y yo ya lo eliminé y capturé la calificación correspondiente en el rubro correspondiente. ¿Quién? Mande. A mí en CITEC no me aparece calificación todavía y sí pasé todo. Ok, muy bien. El día de mañana, a esta misma hora, por un chat personal, vamos a atender esas situaciones. Gracias. Necesito que revises tus tareas.
que tengas capturada todas las tareas que me entregaste. Fíjate en tu calificación, que tengas una calificación. Y cualquier observación sobre la calificación de los parciales, entonces te debe estar dando promedio. Ajá. Si tienes promedio, ahí mañana lo vemos y voy a atender a uno por uno. Y no me dejes el chat. ¿Por qué? Porque si dejas el chat se va perdiendo. Es como el WhatsApp. Siguen entrando y se va perdiendo. Y entonces la verdad, ay, ni me contestó y usted nunca me dijo nada. Pues sí, usted tampoco nunca me recordó. Entonces ahí vamos a pasar la bolita de usted sí me dijo, no le dije. Y entonces, ¿qué va a pasar? El día de mañana todos aquellos que tengan aclaraciones respecto a sus tareas o calificaciones, lo vamos a ver en un chat particular. Usted me hace la llamada y lo registramos en CITEC para que ya quede. Y nos aseguramos de eso, que ya quede registrada la calificación, para que después no haya problemas respecto a que si se hizo el cambio o no se hizo, a que si ya le había dicho y no me hizo caso y si ya habíamos acordado, etcétera. Entonces, no se desesperen porque voy a atender a uno por uno y es mañana de 11 a 12, exclusivo para eso, ¿correcto? Bien, son las aclaraciones de la primera unidad. Unidad 2 se presenta el lunes, unidad 3 se presenta el viernes y unidad 4 hay que entregar un trabajo el día miércoles de la próxima semana y se dejará otro posteriormente, una vez que ya hayan entregado. El jueves hay clase para entregar un último trabajo de la unidad. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Ok, vamos a entrar con el ejercicio. ¿Qué se va a evaluar el viernes de la próxima semana? 4 cartas. Las cartas por defectos y por las cartas de defectuosos se van a evaluar. De esas 4, pues van a venir 2 en el examen. El día lunes son 2 cartas, la carta media y rango, media y desviación y CP y CPK. Ya lo vimos, sí, ya lo vimos. Con mayor razón no vas a tener dificultad, simplemente que ahora vas a utilizar una fórmula nueva, la fórmula que te di, para cuando se desea calcular la desviación estándar en función del rango, es decir, cuando tengo una carta de media y rango. Entonces, bueno, de esa manera. Pero no me acuerdo, no lo vi. Está en el apunte que subí en Teams, el cual está rayado o está marcado, que es un documento que trabajamos en otro grupo y lo subí en tu grupo, que también te lo expliqué a ti, pero si no entraste o no capturaste, bueno, está en ese documento. Eso es lo que se está para el día lunes. Bien, entonces, empezamos con las cartas. Ya vimos de defectuosos. ¿Y qué es defectuoso? Defectuoso es cuando el producto no cumple con la finalidad, ¿correcto? Pero también puedo tener defectos, es decir, el producto funciona, su funcionalidad, cumple la finalidad para la que fue creado, pero en algunas fallas, deficiencias, imperfecciones, que en este caso pueden estar afectando más a la eficiencia que al funcionamiento del artículo o servicio que se esté analizando. Entonces, bueno, ya vimos las cartas para la carta P y la carta MP. Ahora vamos a ver las cartas para defectos. Las cartas para defectos, bueno, primeramente yo tengo que comenzar leyendo el enunciado, y en el enunciado debo identificar si estoy haciendo una detección de un artículo que tiene defectos o está defectuoso. Y entonces, si nosotros leemos, se trata en este caso de mesas, y dice que esas mesas tienen
imperfecciones, es decir, tienen defectos. Esto quiere decir que en ningún momento el enunciado de la mesa no cumple con su finalidad. Su finalidad es mantener una superficie plana de apoyo, ¿correcto? Bien, entonces lo único que me dice es que la mesa tiene algunos defectos que se encontraron, en este caso específicamente en el departamento de laca, cuando salen, una vez que les ponen la laca, es decir, el brillo o el barniz, presentan defectos, que puede tener burbujas, que puede estar mal colocado en algunas zonas, que puede estar agrietado, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, esos defectos son los que se contabilizan, puede estar astillada, etcétera. Entonces, bueno, en este caso se trata de defectos. Hay dos situaciones en las que yo me debo de fijar. Cuando ya tengo identificado que lo que estoy analizando son defectos, es decir, afectan la estética más no el funcionamiento, entonces yo tengo dos cartas para defectos, una que es la carta C y la otra se llama carta U. La carta C es para el número de defectos por su grupo y la carta U es para el número de defectos promedios por artículo o unidad inspeccionada. ¿Hay diferencias entre una y otra? Sí, hay diferencias entre una y otra, y la primera de ellas está en que la carta C maneja un subgrupo. Ojo, maneja subgrupo, no maneja tamaño de muestra. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Ejercicios anteriores. Yo tenía X cantidad de lotes y muestreaba X cantidad de artículos. ¿Ok? Tenía 20 lotes e inspeccionaba 20 veces, hacía el muestreo y cada vez que muestreaba tomaba 500 piezas, por decir. ¿Ok? Pero en este ejercicio, cuando tú lo lees, lo único que dice es que se inspeccionaron 30 mesas y que los defectos encontrados en esas 30 mesas se presentan en la tabla que viene en el ejercicio. Entonces, si tú analizas la tabla, está compuesta solamente de dos columnas. Mesas, que me está diciendo que son 30, por eso va del 1 al 30, y la otra columna de defectos, que se conoce con la nomenclatura de la letra C, eso significa defectos, y vienen registrados el número de defectos encontrados. En la mesa 1 encontré 7, en la 2 5, en la 3 10 y así sucesivamente en las 30 mesas, ¿correcto? Bien, ahora, no hay tamaño de muestra, porque esa es la clave para este ejercicio. ¿Por qué te lo digo? Porque en el examen no va a decir, haz una carta C, haz una carta U, porque el día de mañana tú vas a llegar a la empresa y nadie te va a decir qué hacer. Pues tú eres el ingeniero y llevas un título de ingeniero. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo voy a utilizar una carta C? Voy a utilizar una carta C cuando esté analizando defectos. ¿Cuándo analizo defectos? Cuando la falla, deficiencia o anomalía que yo detecte en el artículo o servicio que estoy analizando afecte solamente cuestiones de estética y no de funcionamiento. Porque entonces si afecta el funcionamiento, mi proceso o mi servicio pues está defectuoso. ¿Sí? Pero si solamente son imperfecciones que contiene el artículo o fallas que presenta el servicio, entonces tiene defectos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es de entrada. Cuando yo trabajo la carta C, sabré que es una carta C porque no tengo tamaño de muestra. Diferencia. En los ejercicios anteriores tú tenías lotes. Decía 24 lotes con un tamaño de muestra de 500. 24 veces 500. Y luego venía el número de defectos. En este caso, lo que viene aquí es un subgrupo. Y ojo aquí, porque el subgrupo puede estar formado por un elemento o por varios elementos. Ay, no entiendo. ¿Qué quiere decirme con eso? Ah, pues con eso te quiero decir que no necesariamente un subgrupo va a estar formado por muchos elementos.
o varios elementos, por así decirlo. En este caso, aquí hay un subgrupo y está formado por 30 mesas. Ah, son varias mesas, son 30, sí. Pero también puedo tener un subgrupo formado de un solo elemento. Ejemplo, un rollo de tela. ¿Sí? Si te dedicas a la empresa textil, pues entonces tú fabricas telares, y esos telares, pues tú tienes que ver si tienen algún defecto, como algún hilo, algún hilos salidos, por así decirlo, estampados no correctos o no adecuados, o estampados débiles, es decir, la tinta no está lo suficientemente marcado, o el estampado no está definido. Pudieran ser perforaciones en la tela que pudiera tener, manchas que pudiera tener, que pudiera estar rasgada también. Entonces, bueno, ¿cómo saber si estoy fabricando adecuadamente este producto en este tipo de industria? Bueno, entonces mi inspección yo puedo hacerla a través de la inspección de un rollo de tela, pero ese rollo de tela está compuesto de varios metros, ¿correcto? Entonces ese rollo de tela, lo que yo voy a hacer es que lo voy a dividir por tramos. Y entonces, ¿de cuánto es el subgrupo? De 1. Es un rollo de tela, pero ese rollo de tela está compuesto de varios segmentos. Entonces yo voy a tomar segmentos de la misma longitud, ¿sí? de todo mi rollo, y entonces me voy a ir tramo por tramo. Primer tramo, ¿qué encontré? ¿Cuántos defectos encontré? Tal vez encuentre un orificio, 2 orificios, un orificio y un hilo salido, por ejemplo. En el segundo que yo inspeccione, puedo encontrar tal vez que esté rasgada la tela, tal vez que la pigmentación no sea adecuada del estampado, etc. Y entonces yo estoy inspeccionando ese rollo de tela. Mi subgrupo es un rollo de tela. Pero no son varios, como para que usted diga subgrupo. No, es que es un rollo dividido en varios segmentos o en varios tramos, por así decirlo. ¿Ok? Lo mismo puede pasar con un rollo de alambre conductor. ¿Sí? Si me dedico a fabricar alambre conductor, bueno, entonces, ¿cómo saber si lo estoy haciendo bien, si estoy fabricando bien? Entonces yo puedo tomar un rollo de alambre conductor y ese rollo segmentarlo y entonces checar cuántos defectos tengo en cada uno de los segmentos que componen a ese rollo de alambre conductor. Entonces, si notas la diferencia, no hay tamaño de muestra en estos ejercicios. Entonces, eso es lo que tú tienes que identificar primeramente. ¿Duda, pregunta hasta aquí? ¿Sí se entiende? Sobre el subgrupo. ¿Cuándo manejo un subgrupo y cuándo manejo un tamaño de muestra? Sí, profe. Yo sí, maestra. Gracias. Esa es la clave para saber si en el examen tengo una clase o no. Entonces, si la carta grafica el número de defectos por subgrupo, pues entonces, ¿a cuánto equivale el subgrupo? El subgrupo en este ejercicio equivale a 30 mesas, porque está compuesto de 30 mesas. Entonces, en el eje horizontal tendré la escala de 1 a 30, porque son las mesas. Y luego, los defectos encontrados en cada una de esas mesas. Entonces, no tengo que calcular nada porque ya lo tengo directo. No voy a hacer ningún cálculo para obtener el número de defectos, porque ya los tengo mediante la inspección. Inspeccioné la mesa 1 y encontré 7, la 2, 5, la 3, 10, la 4, 2, la 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, bueno, por eso es que los defectos pasan directamente a la gráfica. Los grafico en el orden en el que fueron inspeccionados, tal y como fueron recolectados, pasan a la gráfica en ese mismo orden y simplemente uno con línea continua, recta,
en función en el orden ascendente, me voy a ir marcando las líneas de unión entre una y otra muestra, de tal manera que eso me va a dar el comportamiento de mi proceso. Para saber si este comportamiento, esos puntos que suben y bajan, necesito pues los límites de control para saber si esa variación que hay entre una y otra muestra, entre uno y otro punto, por así también decirlo, entonces es normal o hay algo anormal dentro de mi proceso. Entonces para eso necesito los límites de control. Esta carta tiene las fórmulas muy sencillas, son menos complicadas que las anteriores. Entonces lo único que me pide es estimar el número de defectos promedio. Y se calcula con la suma de los defectos. ¿Los conozco? Sí. ¿Qué voy a hacer? Simplemente los voy a sumar porque ya los tengo registrados en la inspección que hice y son 191. Luego dice que voy a dividir entre el número de subgrupo. En ninguna parte dice entre el tamaño de la muestra, dice número de subgrupo. Entonces mi número de subgrupo son 30. Y entonces yo aquí voy a tener las 30 meses. Ok, una vez que obtengo el valor, sustituyo el valor en la fórmula y a través de una operación matemática simple, pues doy ley de los signos, primero saco raíz, multiplico por 3, reservo el resultado y al resultado le voy a sumar y restar, más bien al valor del número de defectos promedio le voy a sumar y le voy a restar lo que reservé de la operación. De esa forma voy a construir el límite inferior y superior de mi carta de control, ¿correcto? Una vez que ya tengo los límites de control, eso me va a permitir a mí pues saber la escala del eje vertical. Entonces, ¿sí debo estimarlos primero antes de graficar? Sí. ¿Por qué? Porque el valor más pequeño en defectos, aquí creo que es 2. Entonces tu escala no puede comenzar en 2, porque tienes un límite que es negativo y que se considera igual a 0. Entonces, tu escala debe comenzar desde 0. Y luego tu defecto mayor. No, pues mi defecto mayor dentro de la tabla me parece que es 10. No, debe ser 12. 12, sí, tienes razón, 12, es correcto. 12, entonces voy a llevar mi escala de 0 a 12, no, ¿por qué? Porque cuando saques tu límite de control superior tendrás que ampliarla. ¿Por qué? Porque resulta que es igual a 13, 34, casi 14, entonces hay que llevarlo hasta 15, mi escala, perdón, 14, es correcto, y lo llevo hasta 14. Entonces, sí se necesitan los límites de control antes de empezar a graficar. ¿Y en el examen me puedo ahorrar tiempo? Sí. ¿Cómo? Antes de hacer la gráfica, ¿puedo concluir? Sí se puede. Y eso te va a ahorrar Se marchó. me marcó un problema. Ya volví a entrar. Ahí está. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿puedo ahorrar tiempo con el examen? Sí, puedo ahorrar tiempo. Porque resulta ser que la conclusión cuenta más que la gráfica. Entonces, por cuestiones de tiempo, ¿puedo dejar la gráfica empezada? Sí, tal vez sí. Pero la conclusión cuenta muchísimo más. Quiero mejor calificación, tengo que tener todo para tener mejor puntaje. Entonces, bueno, una manera de concluir sin haber graficado es fijarme en los resultados de los límites de control. Bueno, mi límite de control inferior me dio negativo, eso quiere decir que es igual a 0, y mi límite de control superior me dio 13.94. Sin embargo, lo tomo a 14. ¿Por qué? Porque es un atributo. Y al ser un atributo, yo no puedo decir
que 3/4 partes del defecto en la mesa estaban presentes. O sea, la mesa como máximo puede tener 13 defectos y 3/4 partes del 14º defecto. No, espérate, ¿cómo? ¿El defecto está o está? No, es que sí está, pero está por .94. Casi se forma el defecto 14. No, lo marco como defecto. Por eso es que se considera igual a 14, porque es un atributo lo que estoy evaluando. A mí me interesa si lo tiene o no lo tiene. ¿Correcto? Si cumple o no cumple. Profe, Entonces, pero en los límites de la tabla, en los límites de la tabla vamos a poner con el decimal o número entero. Sí, en los límites, en la tabla, perdón, en la gráfica, se pone el resultado de la operación matemática. Se pone el resultado de la operación matemática de los límites de control, tal y como fueron obtenidos. En las conclusiones es donde vamos a redondear. Así. Para que lo consideren. Entonces, ¿yo lo puedo dejar aquí fraccionario? Sí. De nada. ¿Lo puedo dejar fraccionario? Sí. ¿Pero en la conclusión lo redondeo? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy el ingeniero y sé evidentemente que no puedo decir que tengo 13.94 defectos. Tengo los 14 defectos o los 13 defectos, según sea el caso. Me voy a ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor después del punto, que si es igual a 5 o mayor, pues entonces brinco hacia arriba. Pero si después del punto tengo un 4 hacia abajo, entonces me mantengo en el valor, en el valor entero, ¿correcto? Bien. Entonces, en este caso, pues lo único que voy a hacer es que me voy a ir a mi tabla y me voy a fijar en la columna de defectos si hay algún cero. No, no hay ningún cero. Por ende, no va a haber ningún valor menor a 0, porque no hay negativos. Entonces, ¿no? Estoy bien, estoy dentro del límite de control inferior. Ahora me voy con el límite de control superior, y eso sería 14, ¿correcto? Y entonces me fijo, ¿hay algún defecto dentro de mi tabla? ¿Hay algún valor igual a 14 o mayor a 14? No, porque el más grande es 12. Entonces no lo hay. Entonces estoy bajo control estadístico. Y eso me va a ayudar, me va a ahorrar tiempo. Y entonces empiezo a hacer mi conclusión. ¿Y qué debe llevar la conclusión? Los elementos que ya habíamos señalado en la clase anterior. La conclusión tiene que hacer alusión al proceso. ¿Correcto? Tiene que hacer alusión al artículo. Proceso y artículo. ¿Cuál es el proceso? Departamento de LACA. ¿Cuál es el artículo? Mesas. Tiene que ser alusión al tamaño de muestra o al subgrupo. En este caso, equivale a un subgrupo de 30 mesas. ¿Ok? Tiene que hacer alusión también a los límites de control. ¿Cómo fluctúa la variación? Pues mira, la variación va desde 0 hasta con un promedio de... Eso tiene que decir la conclusión. ¿Ok? Y una vez que ya tengo esto recolectado, entonces ahora sí ya me voy a dar mi interpretación dentro de la interpretación que estoy haciendo de estos factores que ya tomé. Tengo que tomar lo que me interesa. ¿Está fuera o bajo control estadístico? Entonces, si todos los puntos caen dentro de, entonces estoy bajo control. Si los puntos están sobre o fuera de los límites de control, entonces ahí estoy fuera de control estadístico. ¿Y qué significa estar dentro? ¿Y qué significa estar fuera? Entonces, bueno, significa que si estoy dentro, el proceso trabaja con la variación natural del proceso. Es normal que fluctúen. Esas muestras fluctúen arriba y abajo del control central. Quiere decir que mi proceso trabaja con la variación inherente de todo proceso. Es normal que suban, bajen, se mantengan, cambien de nivel, vayan en consecutivos o descendiendo, también es normal. ¿Cuándo no es normal? No es normal cuando esas muestras se disparan sobre o fuera de los límites de control, porque eso significa que hay una variación asignable o atribuible. En otras palabras, alguien es responsable, alguien o algo es responsable.
quiere decir que sucedió algo mientras operaba mi proceso, sucedió un factor el cual tiene un responsable. Y ese responsable puede ser la máquina, la mano de obra, los materiales, el medio ambiente, la medición, el método de trabajo, etc. ¿Qué es el método de las 7 M's? Voy a buscar dentro de esos factores de dónde proviene la variación. Como ingeniero industrial que soy, pues me voy a dedicar a ver qué fue lo que sucedió en el proceso que originó que las muestras se dispararan. En este caso no sucede, en este caso está bajo control estadístico porque todas las muestras caen dentro. Sin embargo, si lo analizas, si pensamos bien en este ejercicio, pues fíjate que por cada mesa puedes esperar 6 defectos en promedio. Eso es en promedio. Mínimamente puedes esperar no encontrar ninguno. Ah, bueno, eso es algo bueno, pero en promedio estarán saliendo con 6. Y lo máximo que puedes esperar es encontrarle 14 defectos. Entonces imagínate, toda tu variación es de 0 a 14, es tu rango. Entonces, en cada mesa tú puedes esperar encontrar ese número de defectos. Ah, pero es que estoy dentro de control. Sí, estamos dentro de control, sin embargo, el número de defectos esperados es alto. Entonces, como ingeniero sé que la variación está controlada, pero el número de defectos es alto. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues ahí lo conveniente para mí, para ser más competitivo, para poder ser, poder dar un rendimiento mejor, forzosamente necesitaría yo hacerle mejoras al proceso, pero no estás fuera de control, me vas a decir. ¿Por qué? Ah, bueno, exacto, no estoy fuera de control, significa que el proceso ya no lo puedo, ya no me va a dar un resultado mejor que el que yo tengo, pero yo quiero que sea mejor. Entonces, entonces deberías hacer mejoras, aunque no estoy fuera de los límites de control, pero analizándolo, pues no está bien que fluctúe en esa cantidad de defectos, porque es su trabajo y es su proceso al final de cuentas. Entonces irme de 0 a 14, pues sí, es un número considerablemente grande, ¿no? En cuanto a defectos se refiere, porque en promedio estaría encontrando 6. Entonces, eso es lo que debe llevar la conclusión. Aquí viene una conclusión para la carta, para el ejercicio, ¿no? Ya tú tienes que analizar si hay un patrón de comportamiento diferente al normal y cuáles pudieran ser esas posibles causas de variación. Al final es un ejercicio académico, carecemos de datos o de información, pero a través de la interpretación de los gráficos de control que ya están dados, los patrones de comportamiento ya tienen causas muy identificables, a qué se deben o a qué pertenecen. Entonces es por eso que ya puede haber una interpretación, aunque es un ejercicio académico y no tengo la información suficiente, el solo hecho de identificar un patrón dentro de mi ejercicio, ya lo puedo relacionar. ¿Por qué? Porque en la práctica el comportamiento de esos patrones, es decir, el que mi gráfica se parezca a las que vienen en el libro, significa que es el comportamiento esperado bajo situaciones ya identificadas previamente. Entonces, ¿puedo atribuírselas a mi ejercicio? Sí, puedes atribuírselas a tu ejercicio porque es el comportamiento esperado del proceso bajo circunstancias particulares. Entonces, bajo esas circunstancias en particular tienden a tener un patrón bien definido. Ah, mira, cuando los puntos suben y bajan muchísimo entre los límites de control, están en las esquinas, casi llegando al superior, casi llegando al inferior y están así por toda la gráfica, esto se debe a esta situación en particular. Ya está identificada. Entonces simplemente la voy a tomar y la voy a trasladar a mi ejercicio. ¿Correcto? Eso es ese tipo de conclusiones que se esperan, por eso cuentan más las interpretaciones. ¿Ok? ¿Duda, pregunta con la carta C? Yo no, maestra. De mi parte no. Maestra,
Profe, Bien. profe, Mande. yo nada más una pregunta Dígame. rápida. ¿Cómo dijo que era la diferencia cuando hay un subgrupo y cuando hay me muestra? Ok, bien, un subgrupo. Un subgrupo no hay tamaño de muestra. El subgrupo está compuesto por uno o varios artículos. Esa es la diferencia. Ejemplo, notarás que aquí yo tengo mesas del 1 al 30 y en los ejercicios pasados lo que yo tenía eran lotes. Yo tenía un lote, un tamaño mucho mayor, pero yo muestreaba un porcentaje, un número de piezas representativas al tamaño del lote. Si era de 5,000, pues yo muestreaba 500, ¿sí? Entonces, de 1 a 500 y encontraba artículos defectuosos. Ejemplo, si yo esto me lo llevo a otro gráfico, diría, yo tomé un lote de 30 mesas y en las 30 mesas encontré este defecto. Pero entonces tuviese lotes. Y aquí no, aquí lo que tengo son artículos. ¿Cuántos? 30. Dice que yo tengo 30 lotes y que de cada lote yo muestré una cantidad en específico. Entonces, concluyendo, ¿cuál es la diferencia o cómo se identifica? Se identifica porque yo voy a tener un conjunto, eso es un subgrupo. Un subgrupo no es otra cosa más que un conjunto de artículos, de elementos. O una pieza que puede estar compuesta de varios elementos. De esa manera yo voy a saber que tengo un subgrupo. ¿Cuándo voy a tener un tamaño de muestra? Cuando diga, de un lote mucho mayor, tomé una muestra representativa de ese lote. Muestré una cantidad en específico de ese lote. Entonces, el ejercicio te va a decir 24 lotes, 10 lotes, 15 lotes, y de eso se tomaron una cantidad X. Eso es tu tamaño de muestra. Ese sería tu tamaño de muestra. Y cuando es una carta C, dice en 30 mesas, en rollos de alambre conductor, por ejemplo. Ok, es uno nada más, un alambre conductor, pero está compuesto de muchos segmentos, pero sigue siendo uno nada más. Y entonces lo que yo tendría serían segmentos, segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el subgrupo sería un elemento nada más. Entonces, lo que te va a ayudar a diferenciar una carta C y una carta que tiene tamaño de muestra es precisamente que en el subgrupo es un conjunto de elementos o un artículo segmentado. Y cuando tengo un tamaño de muestra, entonces estaré hablando de una proporción representativa a un lote. De esa manera es como vas a saber diferenciar entre uno y otro. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Sí, ya lo entendí. De nada. Ok. Bien. La carta U. Bueno, la carta U también es para defectos. Sí, también es para defectos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la C? Si la C también es para defectos. Bueno, es que la C es los defectos en un subgrupo. Y la carta U es los defectos por artículo o unidad inspeccionada. Y aquí viene lo que les comentaba ahorita. En este caso son artículos electrónicos. Y yo, claramente el enunciado me dice que se hace una inspección por muestreo para detectar defectos, ¿correcto? Y entonces, si sigo leyendo el enunciado, me dice que se hizo el muestreo sobre 24 lotes. Ok, ya hay lotes. Desde el momento en que yo leo que hay lotes, eso significa que un lote está compuesta de muchas unidades. Pero yo no voy a tomar todas las unidades para inspeccionarlas.
yo voy a tomar una muestra representativa de ese lote para inspeccionarla. Y eso significa que yo ya tengo tamaño de muestra. Entonces, eso quiere decir que tengo los 24 lotes y tomé una muestra representativa del lote. El lote es una cantidad mucho mayor de artículos, pero yo estoy muestreando. Y el mismo enunciado me lo dice. Al momento de leerlo, yo ahí estoy viendo que tengo tamaño de muestra. En este caso, el tamaño de muestra es variable. Ay, nunca habíamos hecho un ejercicio así. Es cierto, nunca habíamos hecho un ejercicio así. Entonces, ¿qué se hace? Muy simple. Lo único que voy a hacer, o lo único diferente por hacer aquí, es que cuando el tamaño de la muestra es el mismo, yo no tengo ningún problema, porque si todos fueran 20, lo único que hago es que tomo ese 20 y lo sustituyo en la fórmula. El valor de n sería 20. Pero ¿qué pasa cuando no es el mismo? Bueno, pues cuando no es el mismo, lo único que voy a hacer es que voy a sumar todos esos tamaños de muestra y dividirlos entre el número de muestras. Es decir, voy a sacarle un promedio. Entonces, lo que estoy haciendo es calcular un tamaño de muestra promedio. Y entonces la suma de todas esas muestras me da 525 dividida entre los 24, me estaría dando 21.875. De ahí sale el 21.875, porque estoy utilizando un tamaño de muestra promedio, así como lo dice el artículo del PDF que te estoy mostrando, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa precisamente, que lo único que estoy haciendo es que estoy utilizando un tamaño de muestra promedio. Y entonces en la fórmula, el valor de n será sustituido por el resultado de esa ecuación. ¿Ok? Cuando el tamaño de muestra es el mismo para todos, si todos fueran 20, no tengo ningún problema, simplemente tomo el 20 y lo traslado a la fórmula. ¿Ok? Bien. Para eso me dice que yo tengo que estimar el número promedio de defectos. Ese es calculado con el total de defectos. ¿Los conozco? Sí. Los conozco porque yo en una tabla los obtuve a través de la inspección. Tengo el número de defectos encontrados para los 24 lotes. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumarlos. ¿Ok? Entre el total de artículos inspeccionados. ¿Cuántos artículos inspeccionaste? Pues en el lote, del lote 1 al lote 4 tomé 20 y del 5 al 7 tomé 15. Entonces yo voy a sumar 20 más 20 más 20 más 20 más 15 más 15 más 15 y así sucesivamente voy a sacar esa sumatoria, que serían los 525 que ya habíamos calculado previamente. Lo divido y de esa manera voy a obtener el número promedio de defectos. ¿Ok? Bien. Y ese valor va a pasar a la fórmula directamente, va a ser sustituido. Sin embargo, la carta grafica el número de defectos promedio por artículo. Ay, ¿qué quiere decir esto? ¿No es lo mismo que la anterior? No. La anterior era el número de defectos por su grupo, en 30. Pero este es por artículo. A ver, entonces vamos a comprender. Tomé un lote. Ese lote, que era de una cantidad mucho mayor, digamos 200, tomé 20. Ok. Tomé 20, las inspeccioné y encontré 17 defectos en esas 20 piezas que yo estoy tomando. En el lote 2, volví a tomar 20, pero ahora encontré 24 defectos. Y mi pregunta es, ¿puede ser mayor el número de defectos que el tamaño de muestra? Es pregunta. ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetir? ¿Puede No ser puede. mayor el número de defectos que el tamaño de muestra? Como en el caso del lote 2, Sí. dice que tomé 20, pero encontré 24 defectos. Sí, sí puede. ¿Por qué?
Pues estaría fuera de los Porque- límites, no se puede. Si agarras 20, ¿cómo vas a encontrar 24? No, pero un artículo Ok. puede tener más de un defecto. Ah, ok. Porque los defectos Eso. mayores. Es correcto, así es. Diferencia ok. con las cartas anteriores. Así es correcto. Diferencia, las cartas anteriores era para defectuosos. Entonces, si yo inspeccionaba 20, yo puedo esperar que los 20 estén defectuosos o que ninguno esté defectuoso, pero es completo el artículo. Entonces, ahí sí no puedo tener más de lo que tengo. Pero en el caso de los defectos, sí puedo esperar que sea mayor, por lo mismo que ustedes me comentan de que un artículo puede tener varios defectos. Entonces sí puede ser mayor. En el caso no hay un error en el ejercicio, en esas muestras de 40, de 24, no está mal. ¿Por qué? Porque una pieza puede tener varios defectos. Caso contrario, con los defectuosos, el artículo está o no está defectuoso, así de entrada. Entonces, si inspecciono 500, 500 pueden estar bien o 500 pueden estar mal, pero no puede haber 501, ni 502, ni 503. ¿Por qué? Porque nada más tomé 500 en los ejercicios anteriores. Estoy hablando de P y NP, ¿correcto? Pero en la C y en la U, más bien en la U, porque en la C no tengo tamaño de muestra, más bien en la U, sí puedo esperar que el número de defectos sea mayor. Es correcto. Entonces, no hay error en la tabla, está bien. Y luego lo que yo tengo que hacer, si dice que es por artículo o unidad inspeccionada, pues entonces yo en el primer lote tomé 20 y encontré 17, pero esos 17 defectos es de los 20 artículos. Ahora yo quisiera saber cuánto le corresponde a cada artículo en promedio. Pues muy sencillo. Divido los 17 entre 20 y entonces me estaría dando los defectos por unidad. ¿Correcto? Porque los defectos encontrados, el 17, es en los 20. Pero por unidad sería dividirlo los 17 entre los 20 y entonces ya sé a cuánto le corresponde por unidad. Y entonces eso es lo que grafica la carta. Aquí sí tengo que hacer un cálculo matemático previo a graficar. Tengo que sacar los defectos por unidad porque no me los da el ejercicio. Yo los tengo que calcular. Y se calculan. Luego se pasan directamente en el orden en el que fueron recolectados, se grafican y se hace la sustitución en los límites de control. Una vez que ya los tengo, de igual manera, verifico si hay puntos sobre o fuera del límite de control superior e inferior. Y si hay un patrón de anormalidad. Aquí lo que yo puedo ver son cambios repentinos de nivel hacia el límite inferior en el subgrupo 18 y 19. Un cambio muy repentino de nivel, se mantiene al superior y de repente cae drásticamente hacia el inferior. Y puedo verlo otra vez en el 10, como hay un cambio repentino de nivel. Al final de cuentas, la variación esta que fluctúa los límites de control superior e inferior se manifiesta saliendo fuera del límite de control superior por 2 muestras. Eso lo declararía fuera de control estadístico y significa que sí hay una fuente de variación en el proceso que está afectando la fabricación de este artículo electrónico. La función del ingeniero industrial pues es detectar de dónde proviene esa falla. La conclusión, ojo, notarás tamaño de muestra promedio, ¿sí? En promedio, con un tamaño de muestra promedio, se espera que el número promedio de defectos por artículo varíe de 39 a 1.70 y en promedio 1.046. Eso es lo que yo puedo esperar, pero con un tamaño de muestra promedio. No con 20, ni con 15, ni con 30. No, ¿con cuánto? Con un tamaño de muestra promedio, porque es lo que estoy utilizando.
y lo voy a poner de esa forma en la conclusión. A esta conclusión de este ejercicio hace falta que le añadas tu toque diciendo cuál es el artículo que se hizo, cuál es el proceso y los tratamiento de cambio repentino de nivel. Es lo que le hace falta. No la tiene, pero pues tú ya lo puedes pulir y en el examen pues para que te vaya mejor. ¿Ok? ¿Duda, pregunta con la carta U? Yo sí tengo una, profe. Profe, Dígame. Es que hice el ejercicio de tarea y cuando lo hice en Excel y lo hice en Minitab. Y en Minitab me sale la misma gráfica que usted tiene en la pantalla. Pero cuando lo hice en Excel individual con los cálculos de defectos por unidad, me da una gráfica distinta, donde, o sea, el patrón sigue siendo el mismo, pero se encuentran ubicados diferentes, porque según mis defectos por unidad, el único dato que está fuera del 1.75 es el número 20, es el que está en el subgrupo 21, me parece. Sí, Y pues a mí nada también que me ver. pasa lo mismo. Nada que ver La con tuve la que hacer tabla en Minitab. que aparece en Minitab. Sí, va la explicación. Ujú. Aquí lo que nosotros hicimos es que dividimos 17 entre 20 y 24 entre 20 y 16 entre 20 y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que está haciendo Minitab es que lo está dividiendo entre el tamaño de muestra promedio. Entonces está tomando como tamaño de muestra 21.875 y entonces está dividiendo 17 entre el promedio, en el tamaño de muestra promedio, que sería 21.875. Y eso es lo que está haciendo porque está utilizando un tamaño de muestra promedio. Es correcto, sí, tiene toda la razón. Ahí lo que pasa, vamos a cambiar esta gráfica y la vamos a corregir. La verdadera sería la de Excel, la que usted hizo, utilizando los defectos por unidad divididos entre su respectivo tamaño de muestra, ¿verdad? Sí. Así fue como la hizo. Sí, esa es la correcta. Esa es la correcta. Okay. Sí. Así es. Los límites de control, sí, quedan igual. Esos no cambiarían. Es correcto, ¿verdad? Esos no cambian. Sí, esos quedan iguales. Así es, solamente la gráfica. Lo que pasa es que aquí nosotros estamos dividiendo entre el tamaño de muestra de la tabla y el Minitab está tomando un tamaño de muestra promedio, porque cuando lo programamos le dijimos que íbamos a tomar un tamaño de muestra promedio que iba a ser de 21.875, entonces está dividiendo las muestras, los defectos, perdón, entre el tamaño de muestra promedio. Entonces aquí es lo que vamos a hacer en este archivo, vamos a corregir la gráfica y para mandarlo ya corregido, ¿no? Entonces, ahí la conclusión cambiaría y estaríamos diciendo que solamente una muestra se dispara, igual está fuera de control estadístico por una muestra que sería del límite de control superior y que le pertenece al lote, ¿qué? 21. Sí, 21. Ajá, al lote 21. Ese sería, mande. ¿Sí? Están los límites, ¿no?, de control. Y, por ejemplo, en el ejercicio que tiene usted del ejercicio U, nada más 12 salen del límite. Sí. El límite sí. Ah, bueno, esta gráfica la vamos a corregir, ¿no? Pero si este pues... Es que se te oye entrecortado. Pero si esta fuese tu gráfica, aquí no es la no está correcta, ¿no? La vamos a cambiar. Solamente hay una muestra y le pertenece a la muestra 21, la que se dispara. Pero si esta fuese tu resultado, hay dos muestras que se disparan del límite de control superior y lo declararíamos fuera de control estadístico. Con solo uno es suficiente para declararlo fuera de control estadístico. En este caso, si esta fuese tu gráfica, pues son dos muestras fuera de control.
Y eso lo vamos a retomar el día martes. ¿Mande? Profe, Ajá. pero todo lo que me refería era, por ejemplo, si vas al tamaño de muestra y miras la relación con los defectos encontrados, no tiene unos defectos, pues, aunque sigue estando dentro del control. Ahí no afectaría, por ejemplo, la conclusión. Sí, afecta la conclusión en función, sí, así es. ¿Cuánto sería? No sé si me entendió. La 20. Lo que pasa es que se te oye entrecortado. Se te oye como que tu voz se modula, sube mucho, baja mucho. No te escucho bien. Está muy mal en internet. Sí, sí, si quieres lo vemos o terminamos de ver el martes, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Mande. ¿Podría repetir de dónde sale el 21.875, por favor? Sí, ese sale de dividir los 525. ¿De dónde salen los 525? De sumar todos los tamaños de muestra que están aquí. Todos los tamaños de muestra. 20 más 20 más 20 más 20 más 15 más 15 más 15 más 25 te da 525. Entre los 24 valores que tomamos en cuenta, nos debe dar 21.875. Ah, ok, gracias. De ahí sale, ¿ok? Bien, entonces dejamos este ejercicio para retomarlo el día martes, porque el lunes hay examen, se nos acabó la hora, los veo el martes entonces, ¿sale? Y mañana para correcciones, todos aquellos que tengan que hacer alguna corrección, ¿sale? Nos vemos, Nos vemos, bye. gracias. Nos vemos. Gracias. A ustedes.